Continuamos con Meridiano Vegano. Muy buenas tardes, todas las personas que nos están siguiendo en Meridiano Vegano, en esta sección Despertadores de Conciencia. El miércoles pasado les hablé de qué implica un liderazgo firme en la República Dominicana. Y fui más atrevido. Yo expresé que la situación en la República Dominicana está como está porque no tenemos un líder que haga un corte social. Cuando yo digo un corte social es que todos podamos decir, wow, ahora hay un antes y un después. Hoy yo le había prometido hablar de cuál es la función de los tres poderes del Estado. Fíjense, si usted le pregunta a cualquier persona que ya terminó su bachillerato, y muchos que han salido de la universidad, ¿cuál es la función del poder ejecutivo? ¿Cuál es la función del poder legislativo? ¿Cuál es la función del poder judicial? Muchos van a estar confundidos. Ahora bien, en esta tarde yo voy a decodificar, voy a como dicen las personas, voy a platanear el tema para que cuando terminemos en estos minuticos que tenemos, tú y yo nos convirtamos en despertadores de conciencia. Esa es la función. Le expresé anteriormente que mi función no es hacer un ejercicio intelectual en este programa Meridiano Vegano. Mi función es que tanto tú como yo nos convirtamos en catalizadores. Ahora bien, antes de entrar al tema de los poderes del Estado, es bueno resaltar que hay tres valores que deben estar presentes en cada persona que ocupa o el poder ejecutivo, o es parte del poder judicial, o es parte del poder legislativo. Me explico. Hay tres valores que el ser humano, cuando lo proyecta, se convierte en un reformador, en un transformador, en un despertador de conciencia. La integridad, ¿qué es ser íntegro? Hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. Simple. El otro elemento es la dignidad. El otro valor. ¿Qué es dignidad? Es ver a los demás como tú te ves a ti mismo. O ver a los demás como lo ve el Creador, como lo ve Dios. Si tú puedes ver a todos los dominicanos como tú te ves, entonces tú quieres que todos ellos estén bien, porque tú quieres estar bien. También hay otro valor que es la libertad. La libertad es la capacidad de expresar y de sentirse libre para tú poder funcionar de manera diáfana, de manera clara. La libertad es un valor que viene de la providencia divina, donde cada ser humano, aún sin leer la Constitución, tiene un valor inherente que tú naces con la libertad. Es como aquel pajarito, creo que es de Ecuador o de Guatemala, el quetzal. El quetzal nació para ser libre. Si tú lo trancas por más de 24 horas, es un ave muy bonita, el quetzal muere porque nació para ser libre. Nosotros, tú y yo, hemos nacido para ser libres. Repito, tres valores antes de entrar al tema de los tres poderes del Estado: la integridad, la dignidad y la libertad. ¿Por qué yo hago énfasis en estos tres valores? Número uno, porque el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo no van a tener el impacto en el Estado si esos tres valores
no están presentes en cada participante de estos poderes. Vamos a comenzar con el poder legislativo. Interesante, si el poder legislativo es el primer poder que le da estructura y vivencia al Estado, nadie puede estar por encima de la ley, nadie. Y en este país, lamentablemente, tú como un despertador de conciencia te puedes dar cuenta que muchas personas lo para la autoridad y puede ser que la autoridad sea expulsado porque la persona que él paró está por encima de la ley. En otras palabras, tiene un compinche, un compadreo, tiene una amistad con un funcionario o con una persona que está por encima de la ley. Por eso el poder legislativo, que simplemente se encarga de legislar, de fabricar las leyes. Y voy a aclarar quiénes componen el poder legislativo. Simplemente los senadores y los diputados. Por eso es muy importante, cuando tú eliges un senador o cuando tú eliges un diputado, tú lo que le está dando es autoridad para que ellos fabriquen las leyes. Para que este poder funcione, los legisladores deben tener muy presente lo que yo le llamo el valor de la dignidad, porque no van a producir leyes que representen a la población dominicana si este valor no está presente en cada uno de ellos. Dignidad está conectado con la parte legislativa. Es muy interesante. El poder legislativo simplemente se encarga de regular y hacer derechos. ¿Qué debe hacer el poder legislativo? Número uno, no debe crear codependencia. Y yo me pregunto a todos ustedes, a cada persona que me está escuchando, si una de las funciones del poder legislativo es crear un derecho para la no codependencia, crear un sistema para que tú y yo no nos convirtamos en codependientes de un sistema o de una persona, ¿acaso eso está pasando en la República Dominicana? ¿Acaso no existe un exceso de codependencia? ¿Acaso muchas personas no pueden decir lo que sienten porque lo sacan de donde trabajan? ¿Acaso muchas personas no se sienten obligados a votar por una persona porque esa persona ya lo hizo codependiente de muchas formas que ya usted sabe? También el derecho al desarrollo individual. Cuando el poder legislativo, repito, integrado por la Cámara Alta y la Cámara Baja o simplemente por los senadores y diputados, yo quiero repetir otra vez, el poder legislativo integrado por los senadores y diputados debe crear un derecho al desarrollo individual. Yo me pregunto, ¿está el poder legislativo fomentando, motivando el derecho al desarrollo individual? No, nos han metido dentro de un cubo que le llaman partido, dentro de un estanque que le llaman partido, sea cualquiera, y todo el mundo debe pensar de la misma manera. Tú no tienes el derecho de desarrollarte de manera individual. También el poder legislativo, integrado por senadores y diputados, debe crear el derecho a la protección. Yo le pregunté a un amigo mío, fulano de tal, que no puedo decir su nombre por él no me ha autorizado. ¿Tú has pensado salir de la República Dominicana alguna vez? Porque él tiene visa, él puede
viajar con frecuencia. Y él dijo, fíjate que no, pero cuando yo siento esa falta de protección, mi sentir es salir de aquí. Yo quiero que ustedes, ahí donde están, levanten la mano del corazón. Y me perdonan la simbología, porque el corazón no tiene mano. Pero tú sabes a qué yo me refiero. Como no te puedo ver, tú levanta tu mano ahí. ¿Cuántos de ustedes se sienten protegidos en la República Dominicana? ¿Acaso es un privilegio? No, debe ser un derecho, un derecho que debe ser creado por el Poder Legislativo. También el derecho a llegar a ser anciano. Por eso es que en la República Dominicana hay un gran problema con llegar a ser anciano. Entonces, en otras palabras, cuando tú como dominicano, cuando yo como dominicano, cada persona que me escuche va a elegir un diputado o un senador, no piense que usted solamente está eligiendo un cargo político. No, este diputado, este senador es responsable de crear leyes que sirvan para el desarrollo individual, que sirvan para el derecho a la protección, que sirvan para el derecho a los servicios y el derecho a llegar a ser anciano. También hay otro poder, el poder judicial. Yo le hablé de 3 valores, ¿verdad? Integridad, hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. También te hablé de dignidad, ver a los demás como el Creador te ve a ti. Y el otro valor fue el valor de la libertad. Este valor está conectado con el poder judicial. El poder judicial existe para impartir justicia de manera gratuita. Señores, eso ni se puede decir. De manera gratuita. ¿Cuántos de nosotros sentimos que el Estado, que el Poder Judicial nos crea un espacio, un contexto para hacernos justicia? De manera, yo no voy a cambiar la manera, el término gratuito, y voy a hablar más de con equidad, con equidad. Y muchas veces la justicia funciona para los pequeños. Y eso hay que cambiarlo. Como decía el miércoles pasado, esto no lo va a cambiar un partido de lo que existen hoy en día, de lo que ya han participado en el ejercicio del poder, de lo que ya han gobernado, porque los partidos políticos, no todos, pero los que han gobernado se han convertido en empresas mediáticas para beneficio de un sector. Y cuando el Poder Judicial no funciona, existe lo que se llama anarquía. No importa lo que haga el Poder Legislativo. El Poder Legislativo elabora las leyes. El Poder Judicial administra estas leyes de forma y la aplica de forma equitativa, que no es lo que está pasando en la República Dominicana. El Poder Judicial debe existir para que tú y yo nos sintamos con derecho a la justicia. Cuando yo voy en las calles de la República Dominicana, noto que las autoridades paran mucho a los que andan en motor, sin casco, que está bien, estoy de acuerdo, pero de repente veo una patana de una compañía y 5 personas encima de la patana. Óyeme, encima de los sacos de arroz o de café, y ellos no son parados. Entonces, ¿qué te dice eso a ti? Que la justicia no tiene un balance en la República Dominicana. Ahora, ¿quién es responsable de eso? ¿Quién es responsable? Lo voy a tratar más adelante. También el derecho a las libertades
con responsabilidad moral. Eso es función del poder judicial, crear un ambiente para crear libertades con responsabilidad moral. Y también derecho al trato físico, emocional y espiritual. Eso es un tema que tenemos que durar una semana hablando. ¿Cómo se siente el dominicano emocionalmente? ¿Cómo se siente el dominicano en la parte física? ¿Cómo se siente el dominicano en la parte espiritual? Señores, los poderes del Estado salen con frecuencia en el periódico, pero muchas personas no entienden cuál es la función. Por eso cuando llega el periodo de la campaña, salimos con música, bebedera, brincadera y decimos, wow, de hecho yo recuerdo cuando un candidato, que no voy a decir el nombre, se lanzó, escuchaba a muchas mujeres diciendo, wow, ese hombre sí está bueno, yo voy a votar por él. Eso te refleja la falta de juicio crítico que existe en el pueblo dominicano. Sin embargo, tenemos un pueblo bueno. El dominicano es bueno. El dominicano quiere cambios. El dominicano es flexible. El dominicano es enseñable. Pero no existen las autoridades para canalizar esos comportamientos sociales. Por último, no porque es menos importante, es el poder ejecutivo. Esa palabra ya te lo dice, ejecutar. El poder ejecutivo está en la mano o en las manos del primer ministro, en nuestro caso, del presidente de la República Dominicana. Sin embargo, oigan bien esto, el presidente de la República Dominicana, sea cual sea, no puede ni debe estar por encima de lo que se elabora y de lo que se dicta en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Pero aquí pasa lo contrario. Hay un exceso de autoridad y de incidencia en el poder legislativo y en el poder judicial de parte del presidente en función. La figura presidencial aquí tiene un exceso de poder porque fue enseñado por Trujillo, fue enseñado por Balaguer, fue enseñado por esas figuras autoritarias, faraónicas, y creemos que el presidente está por encima de esos poderes. El Congreso tiene la capacidad de destituir, de remover, de quitar a cualquier presidente que no esté ejerciendo correctamente su función. El Poder Ejecutivo debe crear derecho al trabajo, derecho a la riqueza. Voy a repetir eso. Derecho a la riqueza no debe ser un premio de un presidente y lo aplaudimos cuando él hace calles y decimos, wow, el presidente nos hizo las calles. No, esa es su función. Mi función en esta tarde, en este espacio Meridiano Vegano, simplemente es exponer lo que ya yo he escrito. Yo le dije a ustedes el miércoles pasado, hoy voy a hablar de la función de los tres poderes. Si de repente yo comienzo a hablar de otra cosa, el pueblo tiene derecho a confrontarme, porque yo dije que iba a hacer una cosa e hice otra. En otras palabras, yo te motivo que tú te conviertas en un despertador de conciencia. El Poder Ejecutivo, el presidente, si no es íntegro, no va a hacer las cosas que el Poder Legislativo y el Poder Judicial ha elaborado y ha desarrollado. Si el Poder Legislativo no funciona, la nación no va a funcionar. No importa las teorías, no importa
todo lo que se diga en el periódico, en la prensa. Yo ya con esto termino, con esta moraleja. El simple hecho de tú ponerte el uniforme de las Águilas o del Licey no te hace un pelotero. El simple hecho de tú llegar a ser diputado o senador no te hace un legislador que tenga dignidad. Muchas gracias por estar en tu espacio Meridiano Vegano, en la sección Despertadores de Conciencia. En breve regresamos en Meridiano Vegano.